Listo, Gustavo. Gracias, profe. Bueno, bueno, muchachos, quiero que por favor, bueno, vamos primero a retomar un poco. Yo sé que yo soy bastante reiterativo, pero no quiero que se les olvide. ¿En qué estamos? Estamos trabajando relaciones de fase, estamos modelando un problema complejo como es el problema de los suelos. El suelo es un material bastante complejo, un material particulado que tiene normalmente tres fases, una fase líquida, una fase gaseosa y una fase sólida. Nosotros en los problemas iniciales para modelarlo, lo separamos en tres fases diferentes, una fase sólida, una fase líquida, agua, un fluido, y una fase gaseosa, que es una fase con aire. Entonces, a partir de eso definimos unos pesos, unos volúmenes y definimos unas relaciones, la humedad, relación de peso, y relaciones de volumen, la porosidad, la relación de vacíos y la saturación. Y además definimos unas relaciones entre pesos y volúmenes que nos dan los pesos unitarios, que pues aquí están los que hemos visto en estas sesiones. Entonces la idea de esto es definir que, o es saber que dependiendo de las diferentes etapas en las que yo esté del manejo de un material, de un suelo en un proyecto, pues yo voy a tener diferentes relaciones de fase. Los vacíos van a cambiar dependiendo, por ejemplo, de la compactación que yo le haga al suelo o de algún proceso de vibrado o de algún proceso de excavación. En todos esos procesos, estas relaciones de fase van a cambiar. Entonces la idea del ejercicio que vamos a resolver hoy es esa, que veamos cómo varían estas relaciones de fase. Entonces quiero que por favor, esto es todo lo que hemos hecho, quiero que por favor lean este ejemplo, leanlo en 2 minutos y traten de imaginarse qué es lo que yo les estoy preguntando Profe, ahí. usted está compartiendo algo. Sí, gracias. Quiero ahora sí que por favor lean este ejemplo y traten de imaginarse qué es lo que se les está preguntando ahí, cuál es la situación que se está analizando o que se les está planteando en este problema. Decimos esto por acá. Entonces léanlo, muchachos, y me cuentan cómo lo representarían ustedes ese planteamiento que está ahí de esa situación. Profe, quitó la imagen y creo que tiene silenciado el micrófono. ¿No están viendo la imagen? Ahora sí. Ok.
esta es la situación que se plantea acá y lo que se les pregunta es esto. Entonces, con esa información, ¿quién me cuenta qué es lo que qué es el problema o cómo plantearían ustedes el problema en sus propios términos? Bueno, según lo que yo estoy viendo, eh, el problema, pues creo que principal sería el incremento de la relación de vacío que tiene el material a la hora de transportarlo a la zona de Del donde se va a terraplén. colocar el terraplén. Muy bien, sí, ese es uno de los Porque problemas. Cuénteme. ¿Por qué, perdón? pues dice que incrementa un 20%, Sí. y la capacidad del camión es algo limitada. Ujú. Entonces, para llenar el terraplén se necesitarían demasiados viajes. Sí, ese es uno de los problemas, muy bien. Como lo dice Sebastián, uno de los problemas que se tiene es ese cambio de las relaciones de fase en el transporte. Pero piensen que ese problema, ese no es un problema, esa condición o ese escenario de cambio de las relaciones de fase se da siempre. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo tenga el material en la cantera, con sus características como están acá descritas, y otra cosa es que yo lo tenga en el terraplén. En el terraplén yo ya someto ese material a un proceso de trabajo, un proceso de compactación, le tengo que añadir agua por unas condiciones que veremos más adelante, pero le añado agua, lo compacto, entonces eso implica un cambio en las relaciones de fase, entonces los volúmenes que voy a manejar pues siempre van a ser diferentes porque van a estar cambiando debido a ese proceso de excavación, luego proceso de transporte y luego proceso constructivo allá de la generación del terraplén, de la compactación del terraplén. Entonces todas las relaciones de fase siempre van a ser diferentes. Entonces en este tipo de problemas uno debe empezar a resolver las relaciones de fase y tratar de ver qué es lo que se mantiene constante en en todas las partes del proceso para poder saber, en este caso, cuántos viajes de camión necesito hacer, como está la pregunta B, y también saber qué volumen realmente yo soy el que estoy colocando en mi terraplén para poder calcular la longitud, porque al tener un volumen diferente acá por relaciones de fase diferentes, la longitud pues va a depender de esas relaciones de fase. Entonces esa es la idea de este tipo de problemas y vamos a mirar la solución hoy de este problema que como van a ver es muy sencillo, pero pues uno necesita tener en cuenta como cierta forma de cálculo y tratar de ver siempre qué es lo que se mantiene constante. Le vamos a mirarlo. Entonces, muchachos, esta es la situación. Yo tengo una cantera. ¿Y por qué me tomo el tiempo de escribirlo? Porque yo he identificado que muchas veces o en muchos casos el principal problema que tienen los estudiantes al abordar estos problemas es eh, entender la situación. Cuando uno les plantea esos enunciados así largos, hay estudiantes que tienen problemas para eh, abstraer la situación que se les está planteando. Entonces, por eso yo le gasto tiempo a mostrárselo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí una zona de explotación, eso es un macizo rocoso, o eso es una zona donde estoy sacando un material que me sirve, o un suelo que me sirve para un proceso constructivo de un terraplén. Entonces, en esa zona, pues yo lo que hago es excavar mi material con procesos mineros y de allí excavo un volumen total de 100.000 metros cúbicos. Volumen total que corresponde a un material que tiene una humedad del 8%, que es equivalente al 0.08, que tiene una gravedad específica de 2.7, que tiene una saturación del 60%, que equivale a 0.7. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco ese material
lo excavo y lo pongo en el camión. En camiones tengo dos tipos diferentes de camión, ya miramos eso, uno de 10 metros cúbicos y uno de 8 metros cúbicos. Y en ese proceso de excavación, yo cuando excavo lo que hago es quitarle confinamiento, desconfinar el material. ¿Eso qué implica? Que la relación de vacíos del material se va a incrementar. Entonces, en este caso, el problema nos dice que cuando yo coloco el material en el camión respecto al que tenía en la cantera, el material in situ se llama, es ese material que está en su estado natural, se tiene un incremento del 20% en la relación de vacíos respecto a la condición inicial, la condición in situ. Entonces yo cojo ese material, lo pongo en mi camión y lo transporto, lo llevo hasta el sitio de mi obra, lo transporto un total de 5 kilómetros. Desde aquí hasta aquí pues hay 5 kilómetros. Y cuando llego acá al sitio, lo que hago es que desocupo, dispongo el material, desocupo mi camión y compacto ese material. Le añado, uno normalmente le añade agua y lo compacto. Eso ya lo veremos más adelante en el siguiente tema del curso. Y empiezo a conformar mi terraplén con este material que estoy trayendo de con mi camión, con los camiones pues, y ese material en el terraplén tiene unas características diferentes. Allá la humedad es del 10%, que equivale a 0.1, una saturación del 60%, que equivale a 0.6, y el G sub S, la gravedad específica, sigue siendo 2.7. ¿Quién me dice por qué la gravedad específica sigue siendo de 2.7? Pues, profe, yo intuyo que es porque es el mismo material, ¿no? Sí, muy bien. Sí, la gravedad específica, como muy bien nos dice Sebastián, es una propiedad intrínseca del material. ¿A qué me refiero con eso? Es una propiedad que depende de las características mineralógicas. Recuerden que G sub S, veámoslo por aquí, G sub S es igual al peso unitario de sólidos sobre el gamma del agua. Y recuerden que este gamma de sólidos es el peso de sólidos sobre el volumen de sólidos. Entonces van a ser, es una propiedad que depende de los sólidos del material, es decir, de sus condiciones mineralógicas. Y en este caso, al ser siempre el mismo material, miren que no depende de los vacíos ni del agua. Entonces, al ser el mismo material que yo tengo aquí en el terraplén y lo estoy pasando aquí, perdón, el que tengo en la cantera y estoy pasando a mi terraplén, pues esa propiedad pues va a ser constante y en general, a menos que yo les diga lo contrario, esa propiedad es constante. ¿Cómo podría cambiar? Cambiaría si yo le hago aquí en el terraplén algún tratamiento, algún mejoramiento, por ejemplo, le adiciono cemento, le adiciono cal o le adiciono alguna ceniza, eso sí me va a cambiar el G sub S, pues porque le estoy colocando otro material. Aquí como este no es el caso, solamente estoy aquí construyendo mi terraplén, disponiéndolo y compactándolo, entonces esas propiedades, ese G sub S se mantiene constante. Muy importante, esto es importante porque este valor nos va a servir de referencia para hacer otros cálculos como veremos más adelante. Entonces siempre es importante que eso lo tengan en cuenta. Cuando no hay cambio de material, ese G sub S se mantiene constante porque es una propiedad intrínseca del material. Listo, entonces la situación es clara, es sencilla, pero ¿qué pasa? Que el hecho de tener unas relaciones de fase acá, unos 100.000 metros cúbicos aquí, con unas relaciones de fase que cambian aquí en el camión y que cambian en el terraplén, van a hacer que esos 100.000 metros cúbicos en volumen total no sean 100.000 metros cúbicos en el terraplén, porque si no, el problema si fuese ese el caso, si eso fuera agua, por ejemplo, que en el agua no importa, el volumen siempre es igual, volumen total. Si este fuera el caso, pues el problema se reduciría simplemente a decir, bueno, tengo 100.000 metros cúbicos que los coloco aquí en mi terraplén, entonces dividamos 100.000 metros cúbicos entre el área de la sección transversal y ya se la longitud del terraplén. No, no es así porque aquí miren que las relaciones de fase son diferentes. ¿Eso qué implica? Que estos vacíos, vamos aquí al diagrama de vacíos de fase, estos vacíos en general aquí van a ser diferentes en todas las etapas del proceso. Entonces los volúmenes totales que dependen de los vacíos pues van a ser diferentes. Entonces, ¿ustedes qué creen que se mantiene constante
en todo este proceso de de excavar el material, transportarlo y llevarlo hasta el sitio? ¿Qué va a ser constante de la cantera, del material que de estos 100.000 metros cúbicos que llevo de la cantera? ¿Qué va a ser constante cuando lo llevo al terraplén? Asumamos que no hay pérdidas en el proceso, que no se pierde material en el proceso de transporte ni en el proceso de compactación. Asumamos que es constante. Yo digo que el volumen que se coloca en el camión, ¿no? Sí, el volumen que se coloca, es decir, hay algo dentro de esas fases del material que siempre se mantiene constante. Y claro que es parte del volumen que se coloca en el camión. Entonces va a haber una parte de ese volumen que se coloca en el camión que va a ser constante y que me va a permitir hacer comparaciones, algo que no va a cambiar y está muy relacionado aquí con esta parte de los sólidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensen que, volvamos al diagrama de fases, cuando yo transporto material o cuando yo cambio las fases del material, lo que está cambiando realmente son los vacíos, ¿cierto? Porque los sólidos se van a mantener constantes. Todo ese volumen de sólidos, ese peso de sólidos que estoy sacando de la cantera, lo voy a transportar en los camiones, pues va a tener unos vacíos diferentes en el camión y lo voy a llevar al terraplén y en el terraplén va a tener unos vacíos diferentes. Pero siempre, perdón, pero siempre esta fase sólida va a ser constante. Entonces, yo necesitaría, si yo sé que los sólidos son siempre los mismos, el volumen de sólidos se mantiene y lo que cambian son los vacíos, que están relacionados con estas propiedades de fase acá, entonces yo podría hacer mis cálculos en términos del volumen de sólidos o del peso de sólidos, y en este caso es más fácil con el volumen. Yo puedo hacer mis cálculos en términos de esa fase sólida para saber a qué cantidad de sólidos estoy sacando aquí que van a ser los mismos sólidos que estoy colocando en mi terraplén. Pero entonces, como tienen fases diferentes, vacíos diferentes, pues los volúmenes ya total, volúmenes de vacíos y volúmenes totales van a ser diferentes en cada una de las etapas. Entonces, lo que hacemos nosotros es recurrir a las relaciones de fase para saber controlar, primero calcular ese volumen de sólidos en la condición inicial o en la condición donde tenemos datos, y después manejar esos volúmenes de sólidos ya en la obra, en el terraplén, en este caso en el terraplén, saber qué volumen de sólidos se tiene y ver qué volumen de vacíos le corresponde a ese volumen de sólidos con las relaciones de fase que voy a tener ya en el sitio de la obra, en este caso en el sitio de mi terraplén. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, repito, lo que se mantiene constante, lo que yo estoy moviendo de un sitio a otro son sólidos. El hecho de que cambie las relaciones de fase pues es circunstancial, y las circunstancias cuáles que son, pues que en un sitio está en unas condiciones, está en la cantera, en otras condiciones está en el camión y en otras condiciones está en el terraplén, que es lo que yo controlo. Los sólidos son los que están ahí, los que yo muevo, y asumiendo por supuesto que no hay pérdidas, son los que se van a mantener constantes. ¿Listo? Entonces empecemos a... Si tienen dudas, por favor, muchachos, me interrumpen. Entonces empecemos ahora a resolver el problema. Entonces hagamos un diagrama de fases para el material en la cantera. Diagrama de fases inicial. Ese diagrama de fases, pues, ¿qué tengo? Tengo los 100.000 metros cúbicos que excavé. 100.000 metros cúbicos. Y a esos 100.000 metros cúbicos le corresponde una humedad del 8% y una saturación del 70%. Entonces, para este diagrama de fase yo tengo estas propiedades. Humedad del 8%, que es 0.08, y una saturación del 70%, que es un 0.7. ¿Listo? Esto es relación de vacíos. Listo. Entonces, conozco el volumen total. Y ya sé que la clave para resolver este problema es muy importante, es conocer el volumen o el peso, es conocer los sólidos, ya sea en términos de volumen o en términos de peso. Los sólidos, o el volumen de sólidos,
va a depender de los vacíos que yo voy a tener en mi suelo, que va a ser la suma del aire más el volumen de aire más volumen de agua. Eh, Va a depender ese volumen de sólidos, de esos vacíos y por supuesto del volumen total. Pero yo conozco, para este problema, yo conozco la humedad, conozco la saturación y conozco la gravedad específica, que es 2.7. Entonces la idea inicialmente va a ser tratar de calcular ese volumen de sólidos o el volumen de vacíos a partir de la información que tenemos disponible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible? Nuevamente tenemos el G sub S que es 2.7, y nosotros sabemos que el G sub S es igual, como les dije hace un momento, al peso unitario de sólido sobre el peso unitario del agua, ¿cierto? Está ahí solamente la ciudad de fase. También sabemos que el peso unitario de sólidos es igual al peso de sólidos sobre el volumen de sólidos. Nuevamente, reitero lo que les puse hace un momento arriba. También conocemos la humedad, ¿cierto? Aquí tenemos el dato de la humedad y sabemos que la humedad es el peso del agua sobre el peso de sólidos. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el peso de sólidos como el peso del agua sobre la humedad. Entonces, ya tenemos la ecuación A, que es la del G sub S, la ecuación 1, que es la del gamma S, y la ecuación 2, que es esa que acabamos de calcular, del peso de sólidos. Entonces, si nosotros reemplazamos la ecuación 1 y la ecuación 2, estas dos ecuaciones, en la de la gravedad específica, llegamos a esto. Llegamos a que la gravedad específica es igual al gamma S, y gamma S es igual a peso de sólidos sobre volumen de sólidos, y el peso de sólidos es igual a peso del agua sobre la humedad. Entonces aquí está, peso del agua sobre la humedad. Y aquí tenemos, bueno, y teníamos que el G sub S es igual al gamma S sobre el gamma del agua. Ya colocamos aquí el peso de sólidos, que es este, nos falta el volumen de sólidos que está aquí, y dividido el gamma del agua, que está acá. Entonces llegamos a esta expresión que vamos a llamarla la ecuación 3. ¿Listo? Entonces ahí vamos, todavía no hemos utilizado todos nuestros datos, y vamos con la expresión por este lado. Entonces seguimos. Necesitamos, recuerden, calcular el volumen, calcular los vacíos de esa muestra para poder calcular el volumen de sólidos. O necesitamos de una vez el volumen de sólidos, ya miramos. Entonces además nosotros sabemos, esto sí por definición lo sabemos, que el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar eso aquí en nuestra ecuación 3, gamma del agua, que está en el denominador, por esta expresión 4, reemplazamos. Entonces, como está en el denominador, yo paso el volumen del agua al numerador, aquí en la expresión, esta expresión, y con eso se me va el peso del agua, y me queda esta expresión. Si paso aquí a multiplicar la humedad, aquí la paso a multiplicar el G sub S, me queda que la humedad por la gravedad específica es igual al volumen del agua sobre el volumen de sólidos. Me quedan estos dos términos acá. ¿Listo? Yo sé que ustedes saben bastante álgebra y pues esto es trivial, pero me gusta que detallar este tipo de cosas para que después cuando ustedes resuelvan los problemas se les facilite. Entonces, listo, ya tenemos una expresión que me relaciona la humedad, la gravedad específica con estos volúmenes de agua y volúmenes de sólidos, volúmenes que no conozco, ¿cierto? Yo aún no conozco eso, pero yo sí conozco la saturación. Entonces ayudémonos de la saturación. Entonces busquemos aquí en esta expresión cómo incluir la saturación. Entonces como yo sé que la saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos, yo podría dividir aquí esta expresión arriba y abajo por el volumen de vacíos. Y si divido arriba y abajo por lo mismo, pues no pasa nada. Entonces me va a quedar arriba volumen del agua sobre volumen de vacíos dividido volumen de sólidos sobre volumen de vacíos. Cogí aquí simplemente y dividí arriba y abajo por volumen de vacíos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la humedad por la gravedad específica es igual a la saturación, que es lo que estábamos buscando. Esta es la saturación, porque la conocemos. Saturación. Y me va a quedar abajo volumen de sólidos sobre volumen de vacíos. Recuerden que la relación de vacíos, ya se lo había puesto en la página anterior, es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Entonces,
aquí lo que voy a tener, volumen de sólidos sobre volumen de vacíos, pues va a ser 1 sobre E. ¿Listo? Entonces, si yo paso ese E a multiplicar arriba, me va a quedar esta expresión que me va a servir para desarrollar el resto del problema. Que la humedad por el G sub S, conozco la humedad, conozco el G sub S y conozco la saturación. Humedad por G sub S es igual a saturación por relación de vacíos. Entonces puedo calcular la relación de vacíos, ¿cierto? Y si yo puedo calcular la relación de vacíos, puedo conocer los volúmenes de vacíos y de sólidos, que era lo que es lo que estoy buscando. ¿Listo? Entonces ahora, conocido o habiendo definido o si calculado esta relación con base en los parámetros que yo tengo, voy ahora a reemplazarlos. Pues la humedad es del 8%, 0.08 por la gravedad específica 2.7 es igual a la saturación que es del 70%, es decir, 0.7 por E. Relación de vacíos, entonces eso me permite calcular la relación de vacíos para el material que está en la cantera. ¿Cierto? 0.308 es la relación de vacíos para ese material. Ahora, ya con esto, nos vamos a la definición de relación de vacíos, que otra vez volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Conozco el volumen total, que son 100.000 metros cúbicos. Estos son los 100.000 metros cúbicos que es KB. 100.000 metros cúbicos. Es KB 100.000 metros cúbicos. Entonces yo sé que el volumen total es igual al volumen de sólidos más volumen de vacíos. Volumen total igual a volumen de sólidos más volumen de vacíos. Entonces el volumen de vacíos lo despejo, el volumen total menos volumen de sólidos. Si yo meto esta expresión que acabé de calcular aquí, la incluyo en esta, pues me llego a esto. Llego a que la relación de vacíos es igual al volumen total menos el volumen de sólidos sobre el volumen de sólidos. Entonces ya tengo, como este lo conozco, yo conozco el volumen total, conozco la relación de vacíos, entonces ya tengo una ecuación con una incógnita. Entonces llego a que 0.308 es igual a 100.000 menos BS sobre S, estos son 100.000 metros cúbicos. De ahí despejo el volumen de sólidos y me da que el volumen de sólidos es 76.419.21 metros cúbicos. Dato muy importante porque eso me sirve para resolver ese problema. 76.419.2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo de la cantera estoy excavando un volumen de sólidos de 76.419.2 metros cúbicos. Y ese volumen de sólidos es el mismo volumen de sólidos que yo voy a colocar aquí, 76.419 metros cúbicos de material de sólidos en mi terraplén, que por lo que tiene relaciones de fase diferentes, pues va a tener un volumen total diferente porque los vacíos van a ser diferentes, pero ese volumen de sólidos va a ser igual en mi terraplén. Entonces a partir de ahí, o yo me agarro de ese volumen de sólidos para poder continuar y poder calcular esa longitud. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a continuar. Ya sé que puse los 76.000, entonces aquí les estoy explicando eso. Entonces este es el material que efectivamente se dispone en el material. Y lo mismo, y el volumen total que ocupará en el terraplén depende de las relaciones de fase que tiene allá, es decir, de la humedad y la saturación que él tiene en el terraplén. ¿Listo, muchachos? ¿Es claro hasta ahí? Bueno, si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Entonces ahora dibujemos las relaciones de fase en el terraplén. Ya lo hicimos en el, en el terraplén. Ya lo hicimos en la cantera, ahora vámonos para el terraplén. Entonces aquí dice terraplén. Listo, entonces en el terraplén, ¿qué sabemos nosotros del terraplén? ¿Verdad? Perdón, no escuché esa pregunta. ¿No? Entonces miremos qué pasa en el terraplén. En el terraplén
yo ya sé que mi volumen de sólidos, que lo acabé de calcular, que es el mismo que tengo en la cantera, el volumen que voy a colocar en el terraplén, pues van a ser 76.419.21 metros cúbicos de sólidos. Pero acá las propiedades son ligeramente diferentes. Aquí la saturación creo que era el 60%, 0.6, y la humedad va a ser del 10%. El Cuénteme. volumen es igual en las dos partes. Perdón, ¿por qué el volumen es igual a las dos partes? ¿Me repite por favor la pregunta que no la escuché bien? No. Creo que le entendí que porque el volumen, ¿quién me preguntó, Gustavo? Porque creo que me preguntaron por qué el volumen es igual en las dos partes. Sí, pero ¿Por qué? Porque es que porque el volumen es igual en las dos partes y la relación, pues aumenta la relación de vacío, ¿no? si aumenta la relación de vacíos, Sebastián, creo que es quien me está preguntando. Aumenta la relación de vacíos, pero yo estoy hablando del volumen de sólidos. Entonces el volumen de sólidos, si nosotros vamos aquí a las relaciones de fase, ese volumen de sólidos no depende de los vacíos. Ese volumen de sólidos es dependiente de los vacíos. Entonces cuando las relaciones de fase, claro que las relaciones de fase cambian. Entonces el hecho de que yo tenga aquí en el terraplén una relación de vacíos, por ahora concentremos en el terraplén, una saturación y una humedad diferentes, pues va a implicar que los vacíos en general, al tener humedad y saturación diferentes, estos vacíos van a ser diferentes. Claro que el volumen de agua y el volumen de aire van a ser diferentes. Entonces esta es la idea, ver qué es lo que nosotros tenemos igual, en este caso lo que no depende de los vacíos, hagan de cuenta que yo saqué todo ese material, le saqué todos los vacíos y me lo llevé al terraplén. Entonces, ese material que yo saqué, si yo no tengo en cuenta los vacíos, pues es el mismo que yo estoy colocando en el terraplén. ¿Por qué va a ser diferente? Porque el volumen total va a ser diferente, porque las fases son diferentes. Entonces, el aire y el agua van a ser diferentes, los vacíos van a ser diferentes, entonces los volúmenes totales sí van a ser diferentes. Volumen total que sí depende de estos vacíos. Y yo sé en la cantera que estoy excavando un volumen total de 100.000 metros cúbicos. Por eso calculé a qué volumen de sólidos equivale, ¿cierto? Para tratar de, digamos, de no considerar o de sacar un poco, de sacar lo que es variable, que es el volumen de vacíos. Entonces ahora me voy al terraplén y en el terraplén, pues este volumen de vacíos se va a conservar, perdón, ese volumen de sólidos se va a conservar, porque fue lo que yo saqué de la cantidad y lo que estoy colocando allá, como la materia que yo estoy sacando de allá y estoy colocando aquí en mi terraplén. Esa se mantiene constante y allá por supuesto que va a ser diferente, estos vacíos van a ser diferentes y el volumen total va a ser diferente, porque la humedad, repito, y la saturación son diferentes, es decir, las fases son diferentes, pero esta fase sí es constante. ¿Listo? Esa es la clave, y gracias por la pregunta, porque esa es la clave de estos problemas. Saber que hay algo que es constante, si no, no se puede resolver si todo varía siempre. ¿Listo? ¿Sí respondí su pregunta, Sebastián? Bueno, voy a tomarlo como silencio positivo. Creo que él tiene problemas con el internet. Bueno, muchachos, entonces estábamos en que relaciones de fase ahora para el terraplén. Entonces en el terraplén yo sé que traje 76.419.21 metros cúbicos de sólidos y esos sólidos pues van a equivaler a un volumen total aquí, teniendo en cuenta que las relaciones de fase o que estas propiedades aquí son diferentes, saturación y humedad. Entonces si yo conozco ese volumen, ¿yo qué necesito para poder calcular la Sí, longitud profe, gracias. Listo, Sebastián. ¿Yo qué necesito para poder calcular? Me están preguntando la longitud del terraplén, pero para poder calcular la longitud del terraplén necesito conocer el volumen total que va a tener el suelo ya con esas relaciones de fases ya compactado en el terraplén. Entonces, ¿qué conozco? Conozco el volumen de sólidos que lo acabamos de calcular para la cantera. Entonces necesitamos ahora calcular el volumen total.
Es un poco el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora en el terraplén. Entonces ya habíamos calculado la ecuación 5, habíamos deducido que la humedad por el G sub S es igual a saturación por la relación de vacíos, ¿cierto? Entonces de ahí, con los datos aquí ya del terraplén, calculo que mi relación de vacíos en el terraplén va a ser de 0.45, con una humedad del 10%, 0.1 multiplicado por el G sub S, que siempre es el mismo 2,7, es igual, perdón, a la saturación 0.6 en el terraplén, multiplicado por la relación de vacíos, despejo la relación de vacíos y me da 0.45. Entonces ya sé que mi relación de vacíos aquí en el terraplén es de 0.45. Esto es terraplén. Escribámoslo aquí por si hace falta. Listo. Entonces ahora, como ya conozco la relación de vacíos, yo me ayudo de la relación de vacíos para poder calcular ahora el volumen total, sabiendo que conozco el volumen de sólidos. Entonces, nuevamente es lo mismo que hicimos ahorita, un poco diferente. Relación de vacíos igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Yo sé que el volumen total es igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Puedo despejar el volumen de vacíos como el volumen total menos el volumen de sólidos. Yo conozco el volumen de sólidos. Entonces puedo reemplazar esta ecuación aquí en la relación de vacíos y me queda esto, que aquí la relación de vacíos es igual al volumen total menos volumen de sólidos sobre volumen de sólidos. Este lo conozco. Este también lo conozco, por supuesto. Entonces puedo despejar de ahí mi volumen total ya en el terraplén. Entonces en el terraplén, si yo despejo aquí de la ecuación, me da que el volumen total es 110.807.9 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hizo ahorita Sebastián, yo excavé un volumen total en la cantera de 100.000 metros cúbicos. Esos 100.000 metros cúbicos me equivalen a un volumen de sólidos de 76.419 metros cúbicos. Cuando yo llevo ese material, esos 100.000 metros cúbicos en volumen total, o 76.419 en volumen de sólidos, lo llevo al terraplén y lo compacto en esas condiciones, se me convierten en un volumen total de 110.807.9 metros cúbicos. ¿Listo? Siguen siendo el volumen de sólidos sigue siendo 76.419, pero ahora con esas nuevas relaciones de fase, como cambian las propiedades por todo ese proceso de transporte constructivo, ahora el volumen total va a ser 110.807, es decir, los vacíos van a ser más grandes. ¿Listo? Y este volumen, pues como es el que efectivamente yo voy a ver en mi terraplén cuando ya lo compacté y el que pues voy a medir, ese volumen es el que yo utilizo. Si yo conozco el volumen total, yo puedo calcular ya la longitud del terraplén, porque del terraplén conozco su sección transversal, ¿cierto? Vamos aquí al problema. Terraplén yo conozco su sección transversal. Yo sé que tienen es una sección trapezoidal que tiene en la base 10 metros, en la corona 4 y una altura de 3 metros. Y acuérdense que el área es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces conozco la sección transversal del terraplén. Miren, volvemos aquí. Conozco la sección transversal. Conozco su volumen total, pues calcular la longitud simplemente va a ser dividir el volumen entre el área de la sección transversal, que eso es lo que está. Eso es lo que estoy calculando aquí. Entonces el área de la sección transversal base mayor más base menor por altura sobre 2 me da 21 metros cuadrados. Se me olvidó, cuadrados. Entonces me queda que el volumen es igual a la área de la sección transversal que acabamos de calcular por la longitud. Entonces la longitud es igual al volumen sobre el área, entonces son los 110.807 metros cúbicos que acabamos de calcular, dividido los 21 metros cuadrados, me da que yo puedo construir 5.276.6 metros de terraplén, que es lo mismo que 5.28 kilómetros de terraplén
con los 100.000 metros cúbicos que excavé en mi cantera. Es claro, muchachos, si ven que es muy sencillo, después de que uno como que aterriza qué es lo que le están preguntando y mira qué es lo que es constante, el problema se vuelve bastante trabajable, sencillo de resolver. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas respecto a esto? ¿No? Listo. Entonces vamos en este punto, ya calculamos la longitud del terraplén. Ahora me falta calcular el número de viajes que yo debería hacer para transportar esos 100.000 metros cúbicos, utilizando primero el camión 1 y luego utilizando el camión 2. Entonces, ¿cómo harían eso? Escucho sugerencias. ¿Qué creen que yo debería calcular en el camión para poder saber cuántos viajes debo realizar? Sí sé que lo que se mantiene constante o lo que me sirve para comparar es el volumen de sólidos. Cuéntenme. La relación de vacío, ¿verdad, profe? Se tiene que tener en cuenta. Por supuesto, muy bien. Lo primero que voy a calcular es la nueva relación de vacíos. Yo sé que en el camión, cuando yo excavo y coloco, eso desconfina y se me incrementa la relación de vacíos. Muy bien, lo primero que voy a calcular es la relación de vacíos en el camión. Listo. Después de eso, pensémoslo desde este punto de vista. Vamos aquí, volvámonos aquí a esto. Yo estoy sacando un material, yo estoy sacando unos vacíos, ¿cierto? Yo calculé aquí que estos 100.000 metros cúbicos me equivalían a cuánto era 76.419.2 metros cúbicos. Entonces yo sé que hicimos los cálculos y sé que estos 100.000 metros cúbicos, esto es volumen total, esto es B. Estos 100.000 metros cúbicos me equivalen en volumen de sólidos. Eso me da un volumen de sólidos de 76.419.2 metros cúbicos. Tenemos 76.419 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces nuevamente, lo que yo efectivamente voy a transportar, lo que yo fijo debo transportar en mi camión, pues son los 76.419.2 metros cúbicos, que son cúbicos, ¿cierto? Pero, pues yo sé que a mi camión le caben 10 metros cúbicos u 8 metros cúbicos. Pensemos en este que es de 10 metros cúbicos. A este le cabe un volumen total de 10 metros cúbicos. Pero, pues en el camión, el material también va a tener unos vacíos. No todo van a ser de esos 10 metros cúbicos, no todo van a ser sólidos. Él va a tener unos vacíos y yo debo considerar esos vacíos. Y esos vacíos de qué van a depender, pues van a depender de esa relación de vacíos que va a tener el material en el camión y que está relacionada, pues aquí mejor dicho, la podemos calcular porque conocemos la de la cantera. Entonces nosotros deberíamos poder calcular cuánto efectivamente con estas relaciones de vacíos, cuántos sólidos le caben a ese camión. Entonces, si yo sé cuántos sólidos le caben a mi camión, qué volumen de sólidos le cabe a mi camión de ese material, y sé el volumen de sólidos que debo transportar en total, pues el número de camiones va a ser simplemente el volumen de sólidos total dividido el volumen de sólidos que le cabe a mi camión, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que él va a tener unos vacíos, entonces según esos vacíos yo debo ver qué volumen de sólidos le cabe a mi camión. ¿Listo? Y eso es lo que yo les planteo acá. Entonces, hay que construir relaciones de fase también para cada uno de los camiones.
Entonces, hagámoslo para el de 10 metros cúbicos, pues para el de 8 va a ser igual, sino que con volumen total de 8. Entonces, ¿qué tenemos en el camión? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, como os decía Sebastián, es que la relación de vacíos hay que calcularla, porque esa cambia. La relación de vacíos en la cantera es diferente a la que teníamos perdón, la relación de vacíos en el camión va a ser diferente a la relación de vacíos que se tenía en la cantera. Se incrementa un 20%. Entonces, ¿qué tenemos en el camión en cuanto a relaciones de fase? Tenemos un volumen total de 10 metros cúbicos, que ese es un dato del problema. Dice, a ese camión le caben 10 metros cúbicos, es el volumen total, porque hay que tener en cuenta los vacíos. Entonces, necesitamos calcular el volumen de sólidos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, aquí lo recalco, importante, el problema se reduce a calcular el volumen de sólidos que es capaz de transportar el camión, cada uno de los tipos de camión. Eso me permitirá comparar, ¿por qué? Porque ahí sí puedo dividir el volumen de sólidos, que es lo que necesito transportar, sobre el volumen de sólidos que efectivamente le cabe a cada uno de los camiones. Entonces, lo primero es, vamos a calcular la relación de vacíos en el camión. Ya sabemos que la relación de vacíos se incrementa un 20%. Entonces, ¿eso qué implica? Si yo tengo una relación de vacíos en la cantera, esta es la relación de vacíos en la cantera, vamos aquí, era de 0.38, ¿cierto? Esto es en cantera. Y estamos diciendo que se incrementa un 20%. Entonces, para saber cuánto da la relación de vacíos en el camión, yo multiplico la relación de vacíos en la cantera 0.308 por 1.2, donde el punto 2, este punto 2 es el incremento del 20% que se tiene, y eso me da una relación de vacíos en el camión de 0.37. Por supuesto, más grande porque se incrementó, ¿no? Entonces, equivalente a que yo le saque el 20% a 0.308 y luego se lo sume a 0.308, lo mismo. ¿Listo? Entonces me quedó que la relación de vacíos en el camión es de 0.37. Entonces, lo mismo, como yo sé que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, y ya sé que el volumen de vacíos es igual al volumen total menos el volumen de sólidos, yo puedo reemplazar esta expresión acá, lo mismo que hemos hecho en los dos casos anteriores. Relación de vacíos igual a volumen total menos volumen de sólidos sobre volumen de sólidos. Para este camión yo conozco el volumen total, 10 metros cúbicos, y la relación de vacíos, entonces me queda que 0.37 es igual a 10 menos el volumen de sólidos sobre el volumen de sólidos. De ahí despejo y sé que a ese camión, con esas relaciones de fase específicas, le caben 7.30 metros cúbicos de sólidos. ¿Cierto? Sencillo. Claro que tiene que ser menos que el volumen total, pues porque tiene un poco de vacíos que aquí ya no se están considerando. Entonces, a ese camión, en términos efectivos, le caben de sólidos 7.30 metros cúbicos cuando tengo estas condiciones de material. Si tuviera otras condiciones, pues sería diferente. Entonces, para calcular el número de viajes, ahora sí, tomo el volumen de sólidos que necesito transportar, que son 7.419.21 metros cúbicos, y lo divido los sólidos que le caben a ese camión. Ese camión le caben 7.3 metros cúbicos. Eso me da que necesito realizar 10.472 viajes con mis camiones o mis volquetas de 10 metros cúbicos para poder transportar todo ese material hasta el sitio del terraplén. 10.472 viajes. ¿Listo? El ejercicio lo repetimos para el de 8 metros cúbicos, entonces hacemos el ejercicio acá. Nosotros, para el de 8 metros cúbicos, la relación de vacíos pues es la misma, 0.37, se incrementa un 20%. Ahí el volumen total ya no es 10, sino es 8, esto es clave. Y puedo calcular también el volumen de sólidos que le cabría con esas relaciones de fase que le cabría a este camión. A ese camión le cabe un volumen de sólidos menor, claro, pues si el volumen total es menor, el volumen de sólidos pues va a ser menor. Solamente le caben 5.83 metros cúbicos. Entonces, para calcular el número de viajes que debería hacer utilizando ese camión más pequeño, pues sería los 76.419.2 metros cúbicos de sólidos que debo transportar sobre los sólidos que le caben a ese camión, que es 5.83 metros cúbicos, y eso me da que un número de viajes de 13.090 para mover estos 76.419.2
metros cúbicos de material. Entonces, por supuesto, van a ser más viajes, eso es lógico. Eso no se necesita hacer todos estos cálculos. Para saber que con un camión más pequeño pues hay que hacer más viajes. ¿Listo? Pero a mí me están preguntando es por el costo. Bueno, me están preguntando primero número de camiones, ya lo calculamos, 10.472 viajes con el de 10 metros cúbicos, 13.090 viajes con el de 8 metros cúbicos. También me están preguntando cuánto es el costo total de transportar eso con esos camiones y me están dando el costo por viaje por kilómetro. Entonces, si yo utilizo el camión de 10 metros cúbicos que llamé tipo 1, me cuesta 1.3 unidades monetarias, la que sea. Me cuesta 1.3 por viaje por kilómetro, ¿cierto? Y para el tipo 2 me cuesta 1. Entonces, el costo por viaje por camión y por kilómetro. Entonces, para calcular el costo total, si yo conozco cuánto me cuesta mover un kilómetro, un viaje, y conozco el número de viajes, pues el costo ¿cuál va a ser? Va a ser el número de viajes multiplicado por el número de kilómetros, acuérdense que son 5 kilómetros, multiplicado por el costo de viaje por kilómetro, que es el que les acabo de mencionar. Entonces, para el camión de 10 metros cúbicos, ese costo va a ser el número de viajes, que son 10.472, por los kilómetros, que son 5 kilómetros que hay que transportarle, por el costo por kilómetro, que es 1.3. Eso me da un costo total de 68.065.5 unidades monetarias, de pesos. 68.065 pesos, transportar todo eso. Mientras que si yo utilizo el otro camión, el camión pequeño tendría 13.090 viajes por los 5 kilómetros que me cuesta 5 kilómetros de distancia por la unidad monetaria que me cuesta cada viaje por kilómetro. Eso me daría un costo total de 65.447.6 unidades monetarias, pesos. Entonces, desde ese punto de vista, si mi único criterio fuera el costo, pues yo escogería los camiones más pequeños porque me sale más barato transportarlo con los camiones más pequeños, ¿cierto? Eso, y repito, si tuviera en cuenta solo el costo, hay otras variables, el tiempo, por ejemplo, seguramente con los camiones me voy a demorar más porque son más viajes, pero si me dicen escoja en términos del costo, yo escogería el camión más pequeño. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó clara la explicación? ¿Quedó claro el problema? ¿Sí? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, el próximo lunes, yo ya les voy a subir, en un rato voy a subir unos problemas que yo les mostré en la clase anterior, pero que olvidé subirles a Moodle, para que vayan resolviendo y se vayan ahí entrenando. Y el próximo lunes vamos a continuar resolviendo problemas de este estilo, ejemplos de este estilo, y pues responderé dudas que tengan al respecto de estos análisis. ¿Listo? En Moodle ya pueden consultar, ya están disponibles las clases, les decía a los de la clase de ayer, ya están disponibles las sesiones de esta semana, donde trabajamos los ejemplos de relaciones de fase el lunes. Y están las sesiones también de la semana anterior. Lo que hice, como les indiqué, fue descargar el video, editarlo y luego subirlo a YouTube, y en Moodle está montado el link a YouTube de las clases. Entonces, muchachos, que tengan buen día y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Profe, yo ahí le dejo un mensaje porque entró un poquito tarde. Listo, voy a descargar la lista para saber quién llegó después. Listo, Listo, gracias. profe, gracias.